pidiendo que depositen preguntas en la cajita. Aparecieron 3. Algunas son en papelitos pequeños, pero bien profundos. Parece que tiene que ver con el tamaño, porque la que es un poquito más grande no es tan profunda. Y esta que es bien grande ya es la más fácil. Voy a leer esta, que vamos a comenzar así con la más fácil. Dice, ¿por qué al final de cada canción decimos amén? ¿Oración o oración? Oración. Leí mal. Si no fuera por mi ayuda idónea. Gracias a Dios que ella siempre está ahí alerta. Pero a veces después de cada canción también decimos amén. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. En guaraní se dice taupeya que nada. ¿Cómo? Taupeya que nada. Que sea así, que así sea. Eso es. Y decimos amén porque aprobamos lo que la persona oró, la oración que hizo la otra persona. Por eso hay que prestar atención a lo que dice la otra persona. No sea que esté pidiendo algo en contra tuya y vos decís amén. Y tiene que escucharse. Vamos a leer un versículo en 1 Corintios, el capítulo 14. 1 Corintios, el capítulo 14. Es bien importante esta palabrita breve, amén, y acá explica. En 1 Corintios, capítulo 14, vamos a leer el verso 16. Capítulo 14 y el versículo 16. 1 Corintios, capítulo 14 y el verso 16. Ahí aparece la palabra amén. 1 Corintios, capítulo 14 y verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Entonces también hay que ser inteligente en esto al decir amén. Se supone que uno entendió, escuchó, está de acuerdo y lo aprueba. Por eso dice amén. Eso es lo que significa la palabra amén. ¿Está bien? Entonces esta pregunta, ¿por qué al final de cada oración decimos amén? A veces también, lamentablemente, se dice por pura tradición, por pura práctica. Ni escuchó lo que dice, amén. No debería ser así, porque no sabe lo que has dicho. Bien, estamos entonces. Una pregunta. La otra se refiere a los falsos gozos. ¿Son pecados? Y aquí creo que estoy leyendo bien. Los falsos gozos son pecados. Podríamos decir, sí. Lo que es falso no es legítimo. Es ilegítimo, ilícito. No es un gozo que viene de Dios. Porque hay un gozo de Dios puro, que podemos verlo en 1 Pedro 1, 7 y 8. 1 Pedro 1, 7 y 8. Para los que no están familiarizados con el tema de las citas bíblicas, cuando uno dice el primer número se refiere al capítulo. Por ejemplo, yo digo 1 Pedro 1, 7 y 8, ese primer 1 quiere decir capítulo. ¿Entienden? En lugar de decir toda la palabra 1 Pedro capítulo 1, uno dice simplemente 1.
Primera Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 8. Primera Pedro 1, 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Os alegráis con un gozo? ¿De qué tipo? Inefable Y glorioso. o sea, puro, que no deja dolor de cabeza, que no da problemas secundarios, que no tiene efectos colaterales, que no tiene problemas. Eso quiere decir. Por ejemplo, acá la pregunta es profunda, dije, porque se dice, pregunta si es pecado. Y inevitablemente tenemos que referirnos al pecado, o sea, lo que ya hemos explicado un poco, pero a los ojos de Dios, ¿qué es el pecado? Y eso es aplicable a todo, e incluso al gozo. Y vamos al capítulo 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Allí vamos a ver qué aprendemos y en qué consistió. Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3 y vamos a leer el verso 6. Génesis, el capítulo 3 y el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y otro quiere leer el verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, y el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Quiero llamar la atención a 4 palabras aquí. La mujer vio que el fruto era Bueno, codiciable. Después, ¿qué hizo? Tomó. Y en el verso 8 se escondió. Recordemos siempre ese proceso. Así ocurre generalmente en todo pecado. Vi, codicié, tomé y escondí. Vi, codicié, tomé y escondí. tomé o hice, se puede hacer, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste? Lo que codició. Tomeo, es una cosa. como dijo Tomeo, dice algo tampoco quería confesarlo. Vi, codicié, tomé y escondí. Después vamos a ver otro versículo donde aparecen exactamente esas palabras. A los ojos de Dios, las acciones humanas, independientes de Él, que se hacen en independencia de Él, Dios considera pecado. ¿Qué ocurrió acá? Vino el tentador, Eva se puso a conversar con él. No, ¿qué hubiera pasado con la historia humana si Eva, en lugar de seguir el curso de la conversación y cuando le propuso Satanás que comiera del fruto, ella dijera, un momentito, voy a consultar con mi marido? O mejor, voy a consultar con Dios. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente no habría comido. Si hubiera consultado con Dios, no hubiera comido directamente. Con el marido. ¿Pero qué hizo ella? Decidió por su cuenta. Independiente. Actuó en independencia de Dios. No le consultó a Dios. No lo tuvo en cuenta a Dios.
Ella se dejó llevar por su propio corazón. Vi, codicié, tomé y escondí. Siempre es así. Aplíquenlo a cualquier situación para ver que aparecen estas cosas. Y una cosa llama a la otra. Porque es inevitable. Alguien que robó, por ejemplo, no va a andar diciendo que lo robé. Esconde. Lógico. Libro de Josué, capítulo 7. El libro de Josué es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y entonces viene Josué. El capítulo 7. Josué, el capítulo 7. Versículos 20 y 21. Josué, capítulo 7, 20 y 21. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los ojos un manto babilónico, muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tiempo, y el dinero debajo de ella. ¿Encontraron las 4 palabras? Vi un manto y vi algo interesante, ¿no? ¿Qué hice? Codicié, tomé. Ese es el proceso. Entonces con el gozo pasa lo mismo. Esta es la pregunta, dice, el gozo falso. ¿Es pecado? Bueno, si está basado en eso, es pecado. En el libro de Santiago, la carta de Santiago, el Nuevo Testamento, explica el proceso del pecado muy interesante, que también es aplicable a todo pecado, chico, grande, reciente o pasado. Santiago, capítulo 1. Desde el verso 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se dan cuenta cómo es el proceso? Siempre es así. De su propia concupiscencia quiere decir que de su vieja naturaleza que está siempre presente, por más que ahora sea un creyente en Cristo renacido y tenga el Espíritu Santo, recordemos siempre lo que dijo Pablo: lo que yo hago no entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces de su propia concupiscencia es atraído como un imán. ¿Y qué más? Seducido. Es atraído y seducido. La seducción quiere decir que alguien es más fuerte y lo atrapa. Como cuando algo parece que te atrae. ¿Ves que actúa como un imán? Te atrae. O los ojos se levantan y se te lleva. Es atraído. Entonces seducido. Allí concibe en su corazón, está pasando todo a nivel mental. Si en ese momento para y el creyente dice, esto está mal, confieso al Señor y lo dejo,
no pasa nada, nadie ni se entera. ¿Cuántas veces estará ocurriendo eso con cada creyente fiel? Que se ve tentado. Porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Pero de su propia concupiscencia recibe la tentación. Bien. Pero si Él sucumbe a la tentación, el pecado es concebido. Y es como cuando una mujer queda encinta. Una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Quiere decir la separación de la comunión con Dios. Es lo que le pasó a David. ¿Qué pasó a David y a cada creyente que peca? ¿Perdón? ¿Esto? ¿Contrición? Sí, claro, pero tengo todavía otra preguntita. Quiero hacer una pregunta porque para eso decimos que coloquen la... No, digo que después viene esa parte. Exacto, después viene. Yo voy a leer después un pasaje que probablemente va a incluir todo esto que estamos hablando. Pero, ya que hemos pedido que se hicieran preguntas y se hicieron... Ahora, sobre esa pregunta. Cuando uno está triste o mal, tampoco tiene por qué andar, como se dice, mendigando por la vida mal, tampoco así fingido o mostrándole a todo el mundo. Porque acá lo que habla es el falso gozo. El falso gozo. Algo que no es legítimo, algo que no es bueno, que no viene de Dios. Eso es lo que sí es pecado. ¿Sí? Entonces sí, claro que es pecado. Que no viene de Dios. Incluso dice la Biblia lo que no es de fe. De la misma manera que el buen gozo es una bendición. Es una bendición. Pero como este habla del falso gozo, vamos respondiendo esta pregunta. Ya hemos hablado del buen gozo en 1 Pedro, ¿no es cierto? Inefable y glorioso que viene de Dios. Además, el fruto del Espíritu dice que es amor. ¿Qué fue? Gozo y paz. Cuando viene del Espíritu es eso. Tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que somos salvos más que la fe? Quiero interpretar que la pregunta quiere decir aparte de la fe, o sea que además de la fe. Lo que pasa es que sin fe no se puede, porque está basada en la fe. Vamos a leer ese versículo en Hebreos capítulo 11 y el verso 6. Nos es necesaria Hebreos capítulo 11, la carta a los Hebreos, el capítulo 11, la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el verso 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible, o sea que si yo dijera que hay alguna otra forma de estar seguros de la salvación aparte de la fe, no sé qué es lo que podría decirse. Es porque uno cree, actúa la fe. Ahora, sí ayuda algo. Romanos 10, verso 17. Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 10 y el verso 17. La carta a los Romanos, el capítulo 10 y el verso 17. Los discípulos le dijeron una vez al Señor, aumentanos la fe, porque todos fallamos en el tema de la fe. Entonces, ¿cómo aumentar o cómo mantener la fe? ¿Qué dice Romanos 10? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un verso corto, pero interesante. Dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. O sea que la lectura de la palabra de Dios es la que te enriquece la fe. Si uno no lee la Biblia, lógico es que se va a ir debilitando porque es el alimento espiritual. Ahí es donde nos nutrimos y leemos. Y ahí aumenta la fe.
Tengo un testimonio que leí de un gran predicador del siglo XIX, Dwight Moody, que dijo que cuando descubrió este versículo, porque él estaba bastante con la fe deteriorada, estaba mal, tenía dudas, pero cuando leí este versículo, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, me dediqué entonces, propuse en mi corazón leer la Biblia todos los días, sin falta, estudiarla un buen tiempo. O sea que una persona, por ejemplo, está enferma y el médico le dice la indicación, le da la receta, y él dice, no, algunos hasta lo compran, pero después no lo toman, o no se hace la inyección. Entonces, ¿cómo? Tiene que aplicarlo a su cuerpo. Y después va de nuevo al médico y le dice, no me sano. Pero lógico, si no tomaste los remedios, o no lo hiciste como debías hacer, o no te operaste, o no seguiste las instrucciones. Bueno, con esto pasa algo así. O si uno se te va debilitando y ¿qué desayunaste? No, hoy no desayuné. ¿Y qué almorzaste? Algunas galletitas. ¿Y qué cenaste? Un poco de mate dulce. Nada que ver. Claro, pasa el tiempo, ¿y qué va a pasar con esa persona? Se va a volver anémica. Lógico, es natural. El creyente también. Que decide no leer la Biblia, no alimentarse, entonces quiere que tener la seguridad de la salvación por otros medios. No se puede. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es interesante eso porque aún entonces el que no lee, ya sea porque no aprendió a leer o porque no ve, porque es no vidente, igual puede oír. Tengo un testimonio interesantísimo de una madre que conocimos hace poco tiempo, en septiembre, en Asunción. Elcida se llama. Tiene una hija sordomuda. Y esta madre, yo le pedí que escribiera esa historia y un día ella me va a hacer llegar y le voy a hacer conocer. Por tanto amor a su hija, ella se puso a estudiar el curso de lenguaje de señas. Eso que aparece a veces en la televisión ahí al lado cuando le está hablando y él dale, hacer señitas aquí. Bueno, ese lenguaje ella aprendió y se lo enseñó a su hija. Y la hija lo aprendió con ella. Y gracias a eso, la chica, con la ayuda de una iglesia de los hermanos bautistas en Asunción, que tenían ya una escuelita para sordomudos, ella hizo toda la escuela primaria, ya terminó la secundaria y está por empezar la universidad. Pero qué madre, cómo ella se dedicó y lo aprendió al dedillo. Y ella se comunica con ella. Y esta hija es tan inteligente que ella aprendió también a leer con las letras normales nuestras. Y usa WhatsApp. Y se comunica conmigo por WhatsApp. Se llama Sally. Hasta le puedo dar el número. Qué lindo sería que reciba un día un saludo de Uruguay. Sally, te queremos. Mira, tiene como 17 años. Un ejemplo. O sea, el que quiere realmente leer y entender la palabra de Dios se la rebusca. Ya sea con este de los ciegos, que ¿cómo se llama? O el sistema de sordomudos, o algún método para oír la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Bien, entonces, la pregunta que dice, ¿cómo se puede tener la seguridad de la salvación aparte de la fe? No hay forma de tener la seguridad de la salvación aparte de la fe. Lo único que ayuda a la fe es la lectura de la palabra de Dios. Está bien. Bien. Vamos a leer ahora un pasaje bien leído siempre, muchas veces se lee este pasaje. Se encuentra en San Lucas, el capítulo 15.
El Señor Jesucristo estaba hablando del arrepentimiento. Y se acuerdan que ayer dijimos que el arrepentimiento verdadero tiene 3 elementos: contrición, confesión y conversión. Capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. Allí hay 3 lecturas que vamos a hacer que se refieren justamente a este tema. Porque hay algo que se pierde y algo que se encuentra. Pero en la tercera de las lecturas que vamos a hacer están los detalles de lo que vamos a ver. En San Lucas, el capítulo 15, se habla de la ovejita que se perdió, ¿no es cierto? Que dice que tenía el hombre, bueno, ovejas, y se perdió. ¿Y qué hizo el hombre? Buscarla. A buscarla hasta que Hasta que la encontró. hasta que la encontró. Dice el verso 3. Lucas 15, 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Está hablando del tema del arrepentimiento. ¿Sí? El hombre tenía 100 ovejas, una se perdió, él al contar se dio cuenta que faltaba una, dejó las 99 en el redil y salió a buscar aquella que se había perdido. No descansó hasta encontrarla. Cuando la encontró, la levantó sobre su hombro gozoso y vino a su casa, reunió a amigos y a parientes: gócense conmigo porque encontré la oveja. Esa oveja fue recuperada al redil. La otra parábola empieza en el verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Podríamos ir diciendo ya, desde ahora, que en esta noche, si por ventura hay alguien entre nosotros que todavía no se arrepintió de sus pecados y quiere hacerlo ahora mismo, va a producir una fiesta en el cielo. Lo que ocurre aquí repercute inmediatamente en la esfera celestial. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuánto más si no sería, si son 2 o 3, ¿cierto? Pero cada pecador que se arrepiente. Bien, acá la mujer perdió 10 dracmas y es una moneda que se usaba antes. Están en los valores ahí al final de la Biblia, no me acuerdo ahora, pero es una moneda que se usaba. De modo que ella, ¿qué hizo? Encendió una lámpara y ¿qué hizo? Buscó hasta la que la encontró. Enciende la lámpara, barre la casa. Hay que ver cómo la mujer barre la casa cuando pierde plata. Tal vez nunca lo hizo, pero ahora, bueno, se le perdió. Así que si querés que barre la casa, escóndele una moneda. ¿No? Bien, dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Quiere decir que quiere claridad, quiere ver. Barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar. Hay muchos elementos acá, porque buscar con diligencia no es meramente buscar. Buscar con diligencia es muy diferente. Uno pone énfasis, interés, ahínco, mero. Bien,
Entonces llegamos ahora al verso 11, la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no escuchó ya en su vida la parábola del hijo pródigo? Es que nunca pierde vigencia, siempre es nueva. A mí me encanta leer esta parábola, siempre la hago, porque cada vez se parece que encuentro algo nuevo. Y me alegro con esto, porque me veo representado también ahí, en este hijo pródigo. Y aquí van a notar enseguida ustedes un elemento que ya mencioné, el de la independencia. El de la independencia de Dios, como Eva, que actuó en independencia de Dios, este muchacho también. Lo que van a ver ustedes cuál era la intención de él al hacer ese pedido que hizo. Fíjense, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tal vez no era el momento de repartir los bienes porque el padre todavía estaba con vida, ¿no es cierto? Siempre la herencia se da después de muerto, queda para los hijos. Pero en fin, el padre dice que le dio. El padre es buenísimo. Cada uno puede intentar si quiere. A ver qué le dice el padre. Entonces pídale de una vez. Le repartió los bienes. No muchos días después, quiere decir que no fue inmediato tampoco. ¿Qué le parece a ustedes que era la actitud de este hijo? Mientras estaba todavía en la casa, después de haber recibido los bienes, dice, porque no fue inmediato, no muchos días después se fue lejos. Si había un cumpleaños, una fiesta en la casa, en la familia, ¿cómo estaría él? ¿Estaría a gusto? ¿Participaría? ¿Dónde estaba el corazón de él? ¿Qué planes tenía? Irse. ¿Para qué pidió los bienes? Para irse. No era para cooperar con la familia, con la comunidad de ahí. ¿Qué es lo que quería él? Independizarse. Ya este viejo me está poniendo horarios, me pone condiciones, no lo soporto más. Llega un momento en la vida del adolescente, joven, que piensa así. El viejo se transforma en un ogro. Y entonces él quería irse. Si había alguna actividad de la familia, él sonreía de cumplimiento, pero no estaba más con la familia, como aquel que está planeando irse. Presten atención a eso. La conducta de aquel que planea irse. No está a gusto si su corazón ya no está. No participa, no atiende, no le interesa lo que pasa en la casa. Se enfermaría la mamá, está bien. Se pasó algo con la familia. No le interesa mucho. Es lo que está queriendo es irse. Yo me imagino que se vistió la mejor ropa, se perfumó con todos los perfumes que encontró y llevó la bolsita de dinero y salió con la frente alta y el pecho levantado a conquistar el mundo. Dice el proverbio, el que tiene dinero tiene muchos amigos, pero al pobre ni sus hermanos no lo quieren. Entonces con dinero, él encontró cómo divertirse por allá. Y rápido gastó todo. Porque eso va rápido. Viviendo perdidamente. Podríamos decir con un gozo falso. Como decía la pregunta. Tuve ese gozo, pero un gozo falso. Poco duradero. Fugaz. Es un resplandor. Es un engaño que ofrece el mundo. Y le atrae. ¿Ven ustedes cómo está cumpliéndose esto? Vi, codicié, tomé y escondí. Eso fue. Codició, escuchó, habrá visto algún programa de televisión. No había en ese tiempo.
o algún mensaje de Facebook, le van a decir, che, vení. El hecho es que él quería salir a descubrir ese mundo de afuera, a ver qué pasa allí. Ahí está el gozo, ahí está la alegría, ahí está, y yo estoy vegetando. A veces se escucha eso así en la casa. Yo acá estoy vegetando, estoy como un vegetal, no salgo, no veo nada, estoy cautivo, me voy. ¿Pero qué pasó? Claro, quiero saber nada de nadie, no los puedo ver a nadie. Chao. Me voy. Y se fue. Y allá vivió perdida. Hizo lo que quiso. Qué feliz se sentía porque el padre ya no estaba cerca. Y no le tenía señalando la hora. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Te acordás que te dije que venía a las 10? Ah, qué padre. Pero terminó el dinero. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¡Epa! Eso no entraba en sus planes. No había pensado eso. Porque claro, en la casa siempre había abundancia. Siempre no había esto, no pasaba nunca. Él nunca pasó necesidad. Entonces comenzó a faltarle y ahora, ¿dónde están los amigos que estaban tanto conmigo? ¿Dónde se fueron? Y dice que se vio obligado, el verso 15, ¿quién lee? Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un trabajo bastante perfumado, ¿no? Bastante... Y para uno que venía, podíamos decir, del pueblo de Israel, que no comía carne de cerdo, cuidar cerdos, apacentar cerdos, era doblemente humillante. Pero ocurre que este muchacho se tuvo que arrimar, así ocurre a veces en la vida. No te queda otra que buscar y hacerlo, lo que venga. Hacer lo que venga, el trabajo que venga. Cuidar cerdos. Y bueno, qué notable, el 16, ¿qué dice? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni los cerdos le tenían lástima. Que nadie le daba, él quería comerse la comida de ellos. ¿Qué? El cerdo no te va a dejar comer que le coma la comida. El cerdo siempre está con hambre y devora. Nadie le daba. Deseaba comer las algarrobas, una alimentación de animales, una alimentación de poca calidad, pero como dice el refrán, para el buen hambre no hay pan duro, ¿no es cierto? O sea que quería algo y nadie le daba. A él esto tampoco entraba en sus planes. Las circunstancias que Dios permite en la vida, leímos ayer que la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? ¿Se acuerdan? Vamos a leer de vuelta el pasaje. Vamos a marcar acá porque vamos a volver aquí. En 2 Corintios 7, del 8 al 10. 2 Corintios, capítulo 7, 8 al 10. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10. Allí vamos a entender lo que estaba pasando con este muchacho. ¿Y qué significa la primera palabra? Contrición, que está en el pizarrón. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10. ¿Quién quiere leer? Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa,
aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí tenemos otra vez la respuesta a la pregunta, el gozo falso, la tristeza. El mundo produce muerte. Bueno, pero aquí está el trabajo de Dios a favor de sus hijos, y dice la Biblia que Él hace esto porque nos ama. Yo reprendo y castigo a quienes, a los que aman, como el Padre al Hijo a quien quiere. No lo va a dejar así, porque si lo dejaba así, ese hijo no volvía nunca más. Dios permitió circunstancias en la vida de él que le recordaran lo que él estaba perdiendo y qué es lo que dejó. Y dice acá, aparece la palabra contrición. Os contristó. Pero fuiste contristados según Dios para arrepentimiento. Dios sabe cómo trabajar y sabe muy bien dónde tocar, en donde nosotros somos sensibles, que tal vez nadie lo sabe, pero Dios sí. Ni nosotros nos conocemos tan bien a nosotros mismos como Dios nos conoce. Entonces Él te toca en un puntito en que lo vas a entender. Esto es la mano de Dios. Esto viene de Dios. Y este muchacho. Volvemos ahora a San Lucas capítulo 15. ¿Qué ocurrió con él? San Lucas capítulo 15, donde estuvimos. San Lucas capítulo 15. Y el verso 17. ¿Quién quiere leer? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí. De modo que al decir volviendo en sí, ¿qué significa eso? ¿Qué implica? Reaccionando. Reaccionando. Pero ¿cómo estaba entonces? Estaba como perdido. Si volvió en sí, ¿quiere decir que estaba Fuera de sí. loco? Porque volvió en sí. Estaba mal su cabeza. No estaba bien. No estaba bien su razonamiento. Y el creyente que se aleja del Señor y busca el pecado, no está pensando correctamente. Incluso dice una parte que podemos leer después, se encuentra en Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué les parece? Quitan el juicio. O sea que no te permiten razonar correctamente. Vamos a marcar de nuevo esto y vamos a leer ese versículo. Se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4. Oseas está después de Daniel. El libro de Oseas, porque si volvió en sí, dice volviendo en sí, quiere decir que estaba fuera de sí. Estaba mal, estaba razonando equivocado. Su mente no estaba bien, estaba alterado. Estaba alterado. ¿Qué dice en el verso 11? Oseas, capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¡Quitan el juicio! No te permite pensar bien. Acá dice, en esta versión dice, para atender a la fornicación, al vino y al mosto que dominan el corazón. Dominan el corazón. Claro, dominan. Es seducido, como le digo, es atraído y seducido. ¿Qué les parece a este muchacho? ¿Conoció estas tres cosas? Estas que mencionan acá. Fornicación, vino y mosto. ¿No era eso lo que buscaba?
quería, lejos de su padre. ¿Y bueno, qué hizo con él? ¿Le quitó? El juicio. Uno a veces no se explica por qué la persona no puede entender cuando uno le explica algo. Pero que no te entiende porque no está razonando bien. Su mente está alterada. Por el pecado está alterado. Por haber buscado la independencia de Dios. Es que lejos de Dios el ser humano no funciona. No funciona. Definitivamente no funciona. Es inútil que queramos intentar. No funciona. Lejos de Dios nosotros no funcionamos. Este muchacho volvió en sí. Gracias a Dios que volvió en sí. Volvamos entonces a Lucas 15. Quería leer ese versículo porque dice allí volviendo en sí. Y sí, siempre pensé mucho, ¿y qué quiere decir volviendo en sí? Entonces este muchacho no estaba en sus cabales. No estaba bien. No estaba razonando bien. Es que el que está cometiendo estas cosas, uno no se explica, pero ¿cómo puede ser que no se da cuenta? ¿No entiendes? Es que le quitan el juicio. No tiene buen juicio. Su juicio se perdió. Capítulo 15, verso 18. Ahora él hace una decisión. Está razonando a nivel mental todavía. Verso 18. Lucas 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Como diríamos, que bajo cayó. Ya no se consideraba digno de ser hijo. Quería ser aunque sea un peón, porque al menos iba a comer. Y hasta los chanchos le mezquinaban la comida. Y él muriéndose de hambre. Yo aquí perezco de hambre. Y entonces toma esa decisión. Y está entrando, elaborando en su mente, ¿qué cosa? Lo que va a confesar. Lo que va a confesar. Y eso es bien importante. Porque está ocurriendo en su corazón, en su cabeza, en su mente. Volvió en sí. Y él dijo: lo único que me queda es volver a casa. ¿Por qué pensó volver a casa? Porque ya hay abundancia de pan. Y también porque sabía que su padre tal vez lo recibiría. Que iba a tener compasión de él. Si no, no volvía nunca. Escuché una vez un relato de un muchacho que se fue a la guerra y volvía, y desde una ciudad cercana a su casa llamó a su casa y le dice a la madre, al padre, a los que le atendieron el teléfono: estoy regresando a casa, pero estoy volviendo con alguien que está lisiado de una pierna, quedó sin pierna y sin brazo. ¿Me van a recibir con él? Y los padres empezaron a ponerle problemas. No, hijo, vení vos solo. ¿Qué podemos hacer con alguien que no tiene una pierna ni un brazo? Está mal. Pocos días después se publicó en las noticias que un soldado que había vuelto de la guerra se suicidó y le faltaba una pierna y un brazo. Era él. Puso a prueba a sus padres, y sus padres no querían a alguien sin un brazo y sin una pierna. Y muchos hijos no vuelven a su casa porque saben que no serán bien recibidos, que no hay amor, calor, seguridad de que va a ser recibido. Entonces vagan por ahí. Pero este hijo conocía a su padre, confió en su padre, porque no dijo: voy a buscar otro trabajo, voy a hacer algo, me voy a morder, pero no voy a hablar. A veces el orgullo es así: ya que yo hice esta macana, me muerdo y no le pido favor a nadie. Ese orgullo maldito, ¿no? Él ya volvió en sí. Yo lo que tengo que hacer es volver a mi padre. Ahora, ¿en
¿Cómo eso estaba ocurriendo a nivel mental? Está perfecto, él elaboraba la confesión, pero ¿cuándo él mostró esto? La conversión. ¿Cuándo comenzó a mostrar? ¿Qué dice el verso 20? Levantándose, vino a su padre. De todo, por favor. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahí viene la confesión que él había elaborado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre como que no le escuchó y dijo, dio órdenes. Pero allí en el verso 20 se produce este tercer paso, que dijimos ayer que no tuvo ¿quién? ¿Recuerdan que mencionamos? Judas. Judas también, después de traicionar al Señor, él reconoció, se entristeció. ¿Y cómo dice? He pecado entregando sangre inocente, y fue y tiró las monedas, devolvió. Hasta ahí llegó. ¿Pero qué hizo después? Fue y se ahorcó. En lugar de convertirse y de volver al Señor, él se fue y se ahorcó. No es un arrepentimiento completo. ¿Entienden? Entendemos ahora lo que es arrepentimiento. Entonces el padre, fíjense, el viejo, interesante, ¿no? Lo llamaba el viejo cariñosamente, porque también era más viejo que el hijo. ¿Cuándo lo vio? De lejos. ¿Cuando aún estaba? Eso tiene mucho significado, porque en la iglesia puede ser que está volviendo también a alguien, pero todavía está lejos. En el sentido moral, en mucho sentido espiritual, todavía no está bien, digamos, como debería estar un creyente. Está lejos. ¿Y cuál es nuestra actitud? Ir a buscar. ¿Cómo hacemos nosotros con alguien que viene llegando? A recibir. ¿Qué hacemos normalmente? A veces A veces no, a veces se le pone. lo miramos de pie a cabeza. Encontré un hermano que pasó una vez en una iglesia en Asunción, una cosa triste, porque él volvió después de años y venía arrepentido, y estaban todos reunidos, era un salón largo así, y todos se dieron vuelta a mirarlo y a controlarlo de pie a cabeza. Y uno no se conformó y cambió el lente que tenía para verlo mejor. Se sintió tan mal. ¿Cómo va a ser así? A veces nosotros hacemos cosas que no pensamos. ¿Cómo va a recibir a alguien? ¿Qué hizo este padre cuando estaba lejos? Pero no solamente lo vio y le saludó así. ¿Qué hizo? Corrió. Si era de mi edad ya no era fácil correr. Fue alcanzado. Corrió. Fue alcanzado. Corrió. ¿Y qué ocurre? Pensemos ahora cómo él se había ido. Ropa linda, perfumado. ¿Y qué perfume traía ahora? ¿Cómo estaba su ropa? Andrajosa. Los pies descalzos. ¿Y el anillo? Lo habrían empeñado por ahí. No traía nada. ¿Y qué actitud tenemos nosotros hacia los que no huelen bien? Hola, ¿cómo estás? Vete, ahí tenés el baño, la ducha, después hablamos. ¿No es cierto? Este padre no solamente corrió, le abrazó, le besó. Así está. Hoy, Dios esperándote. No importa cuán bajo has caído. No importa qué hiciste con tu vida. Si estás volviendo a Él, están los brazos abiertos. Él te recibe. Y Él te recibe. Incluso organizó una fiesta. Llama la atención lo que dice el verso 21. La confesión. Vamos a leer del 21 al 24. ¿Quién quiere leer? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos,
Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese detalle que dice acá, traed el becerro gordo. ¿Por qué estaría engordando un becerro el padre? Este hijo va a volver. Y yo voy a hacer una fiesta. Ya voy a tener, no voy a salir a comprar carne o a pedir fiado. Ya tenía. ¿Y por qué él lo vio cuando estaba lejos? Estaba esperando. Porque, me imagino, ¿no? Que él diría, ¿cómo los viejitos ya no vemos bien? Él se fue por este camino, por acá volverá. ¿Lo vio? Nadie más lo había visto. Los de la familia estarían cada cual en su actividad, pero el padre esperando al hijo. Y ese es el verdadero amor. Ese es el amor incondicional del Padre Celestial, que hoy está con los brazos abiertos. ¿Y cómo aprecia esto? Porque si este hijo solamente hubiera elaborado en su mente la confesión que haría y se quedaba en el chiquero, nunca iba a ocurrir lo que ocurrió. Él tenía que salir de ahí. Él tenía que salir, no había otro. Porque él se había metido ahí. Él se había metido en ese problema. El único que podía salir era él. Salió levantándose. Chao, chanchos, hasta luego, me voy. Quédense con su comida y con su algarrobo. Yo me voy con papá. ¿Entiendes? Salió y se fue. Eso significa conversión. Vamos a Isaías, capítulo 55. El libro del profeta Isaías, el capítulo 55. Isaías, el capítulo 55 y el verso 7. Isaías, capítulo 55, verso 7. ¿Quién va a leer? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es arrepentimiento. Deje el impío su camino. ¿Y el hombre inicuo qué cosa? Su razonamiento anterior que estaba mal. Eso quiere decir. Y vuélvase. Si un día te preguntan y querés responder con una sola palabra, te preguntan ¿qué significa arrepentimiento? Simplemente puedes responder, significa volver. Volver. Volver a Dios. Ahora, hay personas muy buenas, honorables, que nunca mataron, nunca robaron, nunca pensaron mal, por lo menos piensa que no pensó mal. Nunca mintió esas cosas. No se metió en el narcotráfico ni nada. Y se le habla de que Dios quiere que se arrepiente y entonces piense, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Si soy tan bueno. ¿De qué es lo que el ser humano tiene que arrepentirse realmente? ¿Qué dijimos que es el pecado? ¿El pecado qué es? ¿Cómo lo definimos? Para Dios, ¿qué es el pecado? La independencia de Él, o sea, llevar la vida sin Él, hacer mi propio plan, mi propia idea. Por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. La persona tiene que recordar que aún sus muy buenas obras, su justicia para Dios son como trapo de inmundicia. Nada está bien. Y lo que los hombres llaman sublime, para Dios es abominación. Ninguna obra buena, ni mi mejor conducta, aunque yo haya nacido y muerto sin pecar,
Muchos que se consideraban así en tiempo de Cristo. Dice la Biblia que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, ya es hecho culpable de todo. Y ese un punto ya lo traemos al nacer. Ya nacemos pecadores. Por eso hacemos pecados. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie si les parece. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos nuestro Dios y te bendecimos por tu grande amor. Te damos gracias por esta oportunidad preciosa de meditar una vez más en tu grande amor. En esos brazos extendidos al pecador, a aquel que viene, como dice tu palabra, al corazón contrito y humillado, no despreciarás su orgullo. Que haya verdaderamente corazones blancos a ti. Y que si por ventura hay alguien que todavía no ha dado estos pasos hacia ti ahora mismo, pueda hacerlo en su corazón y buscarte de todo corazón, en la confianza que tú estás esperándolo para recibirlo. Te encomendamos esta meditación en tus manos para que tú hagas esa obra que solamente tú puedes hacer, de convencer en los corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora, hermano Sergio, ¿va a dar alguna? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Hay preguntas para hacer en esta. Si no se animan a decirla, escríbanla y la ponen en esa cajita. Y como se contestaron, no se contestarán. Habla más fuerte. Perdón. Gracias, Carlos. Y pues, si hay alguna duda, escriban una pregunta y la ponen ahí. Si no se animan a hacerla personalmente o así en la reunión. Y mañana, Dios mediante, se volverá se contestará, se intentará contestar esa pregunta. Pero creo que las de hoy han sido bastante claras, las contestaciones, y quedamos sin duda. Yo al menos me quedé sin duda. Ya habíamos estado meditando un poco en una de ellas sobre todo, y da gozo ver que cómo el Señor nos abre el entendimiento para llegar al punto cuando hay preguntas que parecen difíciles. Voy a leer algo en Romanos, unos pocos versículos para terminar, y voy a preguntar si hay alguien que está interesado en aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador en este día, en esta hora. Recuerden una cosa, no es obligatorio, es algo voluntario para dejar de pertenecer a un mundo de tinieblas y para pasar a ser partícipes del mundo de luz. Entonces aquí lo que encontramos en Romanos 5, versículo 8. 5 de Romanos, versículo 8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucho más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Qué es reconciliación? No tocamos esa palabra, pero una de las cosas que es reconciliación es que cuando dos personas están disgustadas entre sí, hablan, tratan el asunto a fondo y terminan abrazados y llorando. Yo con toda franqueza les digo, con un compañero de trabajo, en mi trabajo secular en la fábrica,
tuvimos una diferencia. Y empezamos a hablar, sin discutir, pero a hablar el tema y bien a fondo. En una vi que se le empezaban a llenar los ojos de lágrimas a él, y por lo cierto que cuando yo veo otro lagrimear no me puedo contener. Dice, ¿por qué estamos discutiendo? Churrinche, me dice. Churrinche era el sobrenombre que yo tenía en la fábrica. ¿Por qué estamos discutiendo Churrinche? Y vino, se me abrazó, lloramos un rato juntos. Puede haber que haya pasado por el camino ahí, que estábamos cerca de él, gente, no nos importó. Estábamos arreglando y hoy somos verdaderos amigos. No he podido lograr que él acepte a Cristo como Salvador, pero le he hablado de él y le he dejado calendarios y él está en conocimiento de que Cristo le ama. Ustedes están en conocimiento de que Cristo les ama. ¿Todos tienen a Cristo en su corazón? Es una pregunta que hago. ¿Todos ya lo aceptaron como su único y suficiente Salvador? ¿Todos consideran que si Él viene esta noche, que es el acontecimiento que esperamos, la venida de Cristo, antes que venga la gran hecatombe final, qué sucede? ¿Vamos con Él? ¿Nos quedamos? ¿Estamos dispuestos a soportar todas las penurias que vendrán cuando la gran tribulación? Entonces yo pregunto, ¿hay alguien que en esta noche todavía no haya aceptado a Cristo y quiera hacerlo de corazón? ¿Hay alguien que quiera decir paso de muerte a vida? ¿Hay alguien que quiera sentirse ahora PP con minúscula, pecador perdido, y pasar a ser PP con mayúscula, pecador perdonado? Y quiere levantar la mano, quiere pararse, quiere decir que sí, que acepta a Cristo como Salvador. Si no, yo le digo, no dejes este tiempo de ser, no dejes pasar el tiempo sin ponerte a cuenta. Él nos va a pedir cuenta a todos, no nos escaparemos ninguno. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo esta noche? Si no se animan a pararse o a levantarse, pueden hablar con el hermano, conmigo, conversamos juntos y vemos qué podemos hacer para ayudar. Pero no dejen pasar el tiempo. El tiempo es oro. Como le dije ayer, el tren pasa una sola vez. No lo dejemos pasar. Vamos a orar y después vamos a cantar un himno. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque tenemos el privilegio de escuchar con toda libertad tu palabra. Queremos ponerla en práctica en nuestras vidas, hacerla de este hijo que cuando se sintió que su vida había pasado de el estar bien a ser un miserable, quiso volver, Señor, a ti, quiso volver a su Padre. Nosotros podemos sentirnos miserables en este mundo, pero tenemos las puertas abiertas si hoy decidimos entrar por ellas. Ayúdanos, Señor, y danos, Señor, la suficiente capacidad para entender que eres tú el que nos estás llamando y buscando, y no nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptarte como único y suficiente Salvador en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El himno 117 iremos a cantar si Dios quiere. 117 dice, tal como soy. Observen, como digo, como siempre trato de estimular a los que vamos a cantar, entre ellos yo mismo. Yo he aprendido de tanto oír coros y cosas que me agradan y que dicen, no debemos cantar el himno lo mejor que se puede y es tratar de prestar atención a su letra en respeto al que la escribió. A veces sabios, literatos, personas de mucha capacidad intelectual, y nosotros no podemos cantar un himno sin pensar que nos quiso decir este escritor cristiano a nosotros. Y cómo estudió la letra
para que no tuviera errores y nos llevara a entender profundamente lo que nos quiere decir. Vamos a cantar y digieran, mastiquen cada estrofa. Miren la que dice la primera, tal como soy. ¿De qué manera? ¿Cómo soy? Tal como soy. Sin más decir que a otros yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Cantemos. Estamos viviendo, la tercera estrofa nos dice, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida, paz, perdón. Bendito Cristo, vengo. Es lo que hizo.